Buenos días, hermanos. Bienvenidos al canal Jesús en ti confío. Hoy ya es viernes y es 25 del mes de abril 2025, viernes de la octava de Pascua. Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 12 en el capítulo 4. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y también los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres por el que nosotros debamos ser salvados. Esta es palabra de Dios. Bienvenidos mis hermanos, pues les abrazo con el abrazo de nuestro Estado. Nos encontramos en el viernes de la octava semana de Pascua y hoy la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos habla sobre lo que se sigue, se sigue tratando de hacer, que es arrestar a Pedro y a Juan, los apóstoles que le dieron la curación a el hombre lisiado, ¿ok? Lo curaron en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces no querían los ancianos, los escribas, no querían que estos señores, Pedro y Juan, siguieran alborotando a la gente y siguieran tratando de convencerlos de que había resurrección y solamente Jesús podía otorgar la resurrección. Por eso querían apresarlos y posteriormente causarles la muerte. Sí los apresaron, pero la primera lectura también indica que después de su arresto, como ya era tarde, los pusieron en la cárcel para juzgarlos al siguiente día, pero después de su arresto ya unos 5000 hombres se habían convertido a la fe. Y solamente menciona a los hombres, porque en aquel entonces los hombres solo eran los que contaban, nada más. Pero suponemos que también mujeres que estaban ahí se convirtieron en la fe. Entonces fueron hombres y fueron mujeres. Fueron más de 5000 personas. Esta confrontación con los saduceos es de lo que se nos narra hoy, mis hermanos. Confrontación por predicar el nombre de Jesús, lo cual existe todavía muchos, cientos de miles de personas en diferentes partes del mundo están atravesando por esto. Vamos a orar para que Dios toque el corazón de todas estas autoridades en los diferentes países donde todavía se persigue a la gente por creer
en Dios, por creer en Jesucristo, por proclamar el evangelio que trae la verdad, que trae el amor, que trae la justicia, que trae la redención, que trae la conversión. Bueno, muchas personas, entre estas, tanto laicos como sacerdotes, monjas y toda aquella persona que pertenezca al clero y como dije también los laicos son apresados y en muchas ocasiones hasta son también privados de su vida. Mis hermanos los saduceos perseguían a Pedro y a Juan porque ellos no creían en la resurrección de los muertos, mientras que Pedro y Juan era lo que proclamaban abiertamente, la resurrección de Jesús, ¿ok? Esto lo proclamaban como hecho central de su mensaje, ¿no? Esta es una contradicción directa a la doctrina saducea, por eso es que los perseguían, por eso es que ¿verdad? Los que creemos en Jesucristo, los que proclamamos el Evangelio, hay ocasiones que también ocasionamos contradicciones, ¿verdad? Sí nos ha sucedido en algunas ocasiones. Me imagino que a usted también. Pedro y Juan enseñaban sin la autorización del Sanedrín. No pidieron permiso al Sanedrín como deberían de haberlo hecho, ¿no? Las autoridades percibían esto como una amenaza a su posición. ¿A qué posición se refiere? A su posición como los intérpretes legítimos de la tradición religiosa. Pero no tanto se oponían a la predicación de Pedro y Juan porque hablaban de la resurrección. Se oponían porque con sus palabras estaban convirtiendo a mucha gente y por lo tanto esta gente pasaban a ser cristianos y ya no seguían a los fariseos, a las autoridades religiosas y con esto aminoraban sus ganancias. Eso era todo lo que ellos temían, quedarse sin su gente, a quien le sacaban un buen provecho. Las autoridades habían ejecutado a Jesús precisamente para silenciar su mensaje, pero no fue así. Ahora los apóstoles siguieron el mismo ejemplo, anunciando el mensaje. Mis hermanos y mis hermanitas, el texto de la primera lectura que yo acabo de leer, menciona que muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Y el número de creyentes llegó a unos 5,000 hombres, pero como yo le dije, hay que contar también las mujeres porque ahí estaban. Pero bueno, al mencionar esta cantidad de personas que creyeron, sugiere que el movimiento estaba creciendo rápidamente como la espuma y amenazaba con disminuir la influencia de los líderes religiosos tradicionales. Los líderes religiosos tradicionales, como hoy vuelvo a repetir hoy en día, no tanto se oponen porque va en contra de su religión, porque no se está predicando el mensaje correctamente, no, se oponen porque, vuelvo a repetir, disminuían sus ingresos. ¿No sucede esto todavía en estos tiempos? ¿Mm? Claro que sí, claro que sí. Hay muchísimos templos donde se le saca una buena ganancia a los feligreses. Mis hermanos, los apóstoles, al atribuir la sanación milagrosa al poder de Jesús de Nazaret, estaban de esta manera estableciendo un nuevo concepto, podríamos decir de esta manera, un nuevo concepto teológico que desafiaba fundamentalmente el sistema religioso existente. Oremos para que aquellas personas que son perseguidas por creer en Jesucristo resucitado, que dejen de perseguirlas, para que aquellas personas que sacan de alguna manera un provecho económico predicando la palabra de Dios, pero
lo hacen simplemente para eso, para obtener algunos buenos ingresos. Vamos a orar para que estas personas también pues reciban la conversión y crean en verdad en lo que representa Jesucristo, para que prediquen la palabra sin ningún ingreso a cambio. Mis hermanos, y pidamos también por todos nosotros, que también nosotros al creer en Jesucristo, el, el Hijo resucitado, pues que también nos dé fuerzas cuando enfrentemos contradicciones por nuestra creencia religiosa, que es nuestra creencia religiosa católica, que nos dé fuerza nuestro Señor para poder responder a las contradicciones de una manera sensata, de una manera inteligente, de una manera amorosa. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo ofreces a los hombres el pacto de la reconciliación y de la paz, concédenos realizar en nuestra vida este misterio que proclamamos con la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hasta acá escuché yo su amén. Con el favor de Dios, hasta